Déjame invitarles a abrir sus Biblias a Mateo 12 y vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Mateo y vamos a leer del 12:1 hasta 15. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias que en ella encontramos las palabras de vida y cómo debemos vivir en Cristo. Y Padre, ahora pedimos que nos concedas orejas para oír lo que tú estás diciendo a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, otro domingo vimos que no debemos ser sabios en nuestros propios ojos, pero debemos someter nuestras mentes y nuestros pensamientos a Dios y a su palabra. Dios solamente puede revelar la verdad espiritual a nosotros. Y eso lo hace no aparte de nuestro estudio de la palabra. Pero en estudiar la palabra debemos entender que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, o no podemos entender lo que nos dice espiritualmente. Vimos también que Cristo invita a los cansados y cargados en alma venir a Él y dejar sus cargas, incluyendo el pecado, sobre Él, y nos asegura en el libro de Juan que los que vienen a Él va a recibir. Ahora, entonces concluimos el capítulo 11 con esta invitación: venir y descansar en Cristo. Capítulo 12 comienza con una serie de controversias. El día de reposo, el Espíritu y ciertas señales. Pero en todo debemos ver que hay continuación de pensamiento en lo que encontramos en capítulo 11. Cristo nos ofrece descanso, reposo. Ahora estamos hablando del día de reposo y
no hubo nada, yo creo, en el judaísmo del primer siglo que prevenía reposo más que el día de reposo. O sea, los judíos inventaron tantas reglas que nadie pudo aprender todo. Y entonces siempre estaban preocupados: ¿cómo observo el día? ¿Estoy observándolo bien? Y más que todo, ¿cómo puedo hacer lo que yo quiero hacer a pesar de las reglas del sábado o del día de reposo? Porque por cada regla que ellos tenían, hubo manera de ir alrededor de la regla. Dios solamente dijo en el Antiguo Testamento: no trabajarás en este día, descansarás. Pero ellos pusieron muchas reglas. Uno que es muy conocido es que decidieron no pudiste trabajar más o menos 1 kilómetro, digamos, de la casa. Si andas más de 1 kilómetro es trabajo, menos no está bien. Pero si es por comida que has sembrado, puedes ir esta distancia. Entonces, dejarían comida si quisieron, digamos, viajar 3 kilómetros, dejarían antes del día de sábado comida cada kilómetro, y luego, llegando a la comida, este es parte de la casa, entonces yo puedo comer y luego ir. Entonces, pusieron la regla y luego pusieron manera de anular la regla. Y alguien dijo: pues si tenían esta regla de no caminar mucho, ¿cómo observaban a los fariseos, a Jesús y sus discípulos, que estaban caminando mucho? Pero es cierto que ellos estaban espiando, buscando manera de pescar a Jesús en algo malo. Pero para dar más ejemplos de sus reglas, otra regla: si un hombre estaba muriendo, pudiste ayudarlo, pero no más que era necesario para que no muriera. Si lo curaste completamente, era demasiado. Entonces, uno tendría que ser muy buen médico, saber cómo administrar ayuda para salvarlo, pero no para curarlo. Cosas que nosotros decimos son ridículos, pero a ellos fue la preocupación. ¿Cómo? Y esperamos que fue de buen motivo. ¿Cómo puedo honrar a Dios observando su día de reposo? Ahora, en este pasaje, Jesús nos presenta el propósito verdadero del día de reposo. Él condena el legalismo que fue contra el propósito verdadero del día de reposo. Y luego dijo que Él es Señor del día de reposo. Y quiero enfatizar que el primer criticismo de los fariseos fue que los discípulos no observaban el día del reposo cuando recogían el grano. No estaban robando, haciendo nada malo. Fue el costumbre en aquellos días, pasar en la palabra de Dios, que la gente podría agarrar comida de los campos cuando pasaban así. Pero no más con las manos no pudieron hacer un cosecho. Bueno, aquí Jesús nos presenta el propósito verdadero del día de reposo. Y está hablando con fariseos, gente que dicen que conocen a la Escritura y entienden la Escritura. Entonces comienza con la Escritura. Habla de David. En uno de los libros de Samuel nos dice que David estaba huyendo de
Saúl, porque el rey Saúl quiso matarlo. Y llegó a donde estaba el tabernáculo y pidió pan del sacerdote. El sacerdote no tenía pan, no más que los panes que estaban puestos ante el altar del Señor. Y luego fue lícito solamente para que los sacerdotes coman a estos panes. Y David y sus hombres comieron y nadie los condenó porque tenían necesidad. Dios ama a la misericordia y la ley es hecho para el beneficio del hombre, no para castigarlo. Segundo ejemplo, los sacerdotes. Ellos trabajaban el día de reposo, mataron a los becerros y los sacrificios y llevaban las cargas de la carne al fuego y todo esto hicieron. Y no fueron condenados, en verdad, estaban obedeciendo a Dios. Entonces Jesús está diciendo que otra vez la ley de descanso no fue una ley absoluta que tenía que ser observado más que todo. Y así lo trataban los judíos yo creo que fue poquito antes de los días de Jesús, o poquito después, pero un ejército atacaba de un ejército extraño atacaba al ejército de los judíos en el día de reposo. Y los judíos rehusían defenderse y fueron matados todos porque fue día de reposo. Así ellos estaban en verdad adorando al día como fuera Dios. Entonces Jesús dice, David no fue condenado por no observar ceremonias, los sacerdotes por no observar el día de reposo. Y luego cita a Oseas, yo deseo misericordia más que sacrificio. O sea, Dios quiere que amemos y que si no amemos a Él y a nuestros vecinos con todo corazón, todos los sacrificios y los ritos que hacemos en la religión no valen nada. Entonces, luego cita un ejemplo común. Dice, ustedes mismos rescatan una oveja y no se considera quebrantar el día de reposo. Entonces, ¿cuánto más debo yo poder rescatar a este hombre? Y podemos leer en los otros evangelios y otras partes de Mateo muchos más ejemplos de esto. Pero el punto, el propósito de Dios en dar a los judíos el día de reposo fue para ayudar a ellos, no para poner una carga muy pesada sobre sus hombros. Los judíos o los fariseos habían cambiado el día de una bendición a un día de sufrimiento y tribulación. Dios quiso que el descanso sea una bendición, ellos lo hicieron una maldición. Ahora, ¿por qué Dios nos dio este día? Bueno, la razón es que el hombre dejado a sí mismo se gasta a sí mismo en buscar el mundo. Y dice, tengo que trabajar más, tengo que sembrar más, o hacer esto y esto y esto y esto y esto, y no descansa. Y peor, se olvida de Dios. ¿Y cuántos más? Hoy día podemos observar al mundo. Dicen pues, yo iré al culto, pero no tengo tiempo porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Entonces, la ley protegía a los hombres de sí mismo, pero además
protegía a los siervos, las bestias, porque es cierto que el hombre, pensando en la riqueza, gasta no solamente a sí mismo, pero también los que trabajan por él, sean hombres o animales. Entonces, el día de reposo dio a los hombres tiempo para descansar y para adorar y recordar a Dios. Libraba el hombre de su labor para que pudo adorar y refrescar su cuerpo y su alma. Y entonces los fariseos cambiaron este día de una bendición a una maldición, como dije. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando nosotros seguimos ritos sin entender el propósito de los ritos. Esto es el legalismo, pues así lo hacemos, entonces tengo que hacerlo así. Leí una buena definición. El legalista es alguien que eleva la regla hecha por hombre al nivel de un mandamiento divino. Y lo que resulta es siempre el legalista condena a los inocentes y disculpa a los culpables. Y esto debe avisar a nosotros, tener cuidado en elevar nuestras reglas al nivel de los mandamientos de Dios. Estaba leyendo de un pastor y dijo, cuando estaba niño, en donde vivía, ellos observaban el domingo como fue un día de reposo. Entonces fueron a la iglesia, al culto, pero después no pudieron hacer nada. No pudieron los niños ir a jugar, no pudieron prender la televisión, ni aún podrían abrir un libro. Tenían que sentarse y hacer nada. Y estoy pensando, qué pesado sería un día así por un niño. ¿Sería un gozo a él cuando es día de domingo? No. Y él, bueno, gracias al Señor, este pastor todavía vino al Señor a pesar de estas tribulaciones, como yo diría, como un niño. Pero nosotros tenemos esta tendencia a hacer nuestras reglas como reglas para todos. Y tenemos que recordar, lo que es bueno por mí, no necesariamente debo imponer como una regla para ustedes. Yo creo que he dado el ejemplo, pero otra vez, yo tengo manera, cuando yo me levanto en la mañana, quiero leer la Escritura, primero que todo, y orar, y luego comenzar el día. Pero si yo digo que cada persona del mundo tiene que hacer esto así, estoy elevando mi práctica al nivel de los mandamientos de Dios. Y aunque es cierto que es bueno orar y leer la Escritura y que todos lo debemos hacer, no puedo encontrar ningún lugar donde dice que es necesario hacerlo como yo lo hago. Dios tiene que dirigirnos. Y eso es precisamente lo que los legalistas no hacen, no permiten. Yo creo que Dios me da libertad para establecer mis hábitos bajo su palabra y que Dios me está dirigiendo en esto. Pero si yo creo que Dios me dirige a mí, también debo confiar que Él puede dirigir a ustedes también. Y esto es lo que los legalistas no creen. No creen que Dios puede dirigir a otros, ellos tienen que decir por ellos lo que deben hacer. Y por eso los legalistas están pretendiendo ser Dios, en verdad. Y Jesús dice a los fariseos, ustedes que ponen estas reglas, no han leído, dice, ¿no habéis leído en la ley? Ahora, Él sabe que sí han leído.
Pero el hecho es que ellos leyeron sin fe y sin entendimiento. Un hermano escribió, el legalista siempre nunca no lee su Biblia con cuidado. Tenemos que leer no solamente para probar lo que yo creo es correcto, pero para buscar entendimiento. El día claramente manifestaba, la Biblia claramente manifestaba que el día de reposo fue para el bien del hombre. Y Jesús dice, por esto lo que hace daño al hombre es mala aplicación del día. Y en el caso del hombre con la mano seca, Jesús dice, no hacer el bien a él es lo mismo como hacer daño a él. Si nosotros usamos la religión, las prácticas de la religión que tenemos para no hacer bien, estamos haciendo el error de los fariseos. Y un hermano dijo, no es muy curioso, los fariseos esperaban que Jesús haría milagro, no para ver el hombre sano, no para ver un hecho de Dios, sino para tener oportunidad de acusar a Jesús, violar la ley de Dios. Ellos tenían fe que Jesús pudo hacer milagro, pero todavía quisieron oponerlo. Es increíble. Bueno, así es, el legalismo busca solamente el camino mío es el camino correcto y tú tienes que seguirlo. Bueno, Jesús dice unas cosas muy importantes. Uno, mayor que el templo está aquí. Y dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, ¿qué puede ser mayor que el templo donde Dios ordenó que los hombres le adoren? Pues Dios. Entonces, en este Jesús se está declarando como divino. ¿Y quién dio el día de reposo a los hombres? Pues Dios. Ser Señor del día de reposo es otra vez ser Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y por esto Él tenía el derecho y el entendimiento para explicar cuál es el correcto uso de este día. Como en el Sermón del Monte, Jesús corregía el trato de muchos mandamientos como asesino y adulterio. Aquí, el cuarto mandamiento dice que es para refrescar al hombre, cuerpo y alma. Ahora, nosotros tenemos que preguntar, ¿es obligatorio que los cristianos también observen un día de reposo? Primero quiero decir que este asunto es algo controversial y debemos amar y no despreciar personas que llegan a otra conclusión que nosotros. Pero lo que voy a decirles es esto. En Hebreos vimos cuando estudiamos Hebreos, y lo que vimos otra vez en Colosenses 2 esta mañana, dice que la ley es sombra y la realidad se encuentra en Jesús. Y Hebreos nos dice que nosotros entramos en nuestro reposo cuando confiamos en Cristo y dejamos de confiar en nuestras buenas obras. Entonces un cristiano está observando lo que podemos decir es un día de reposo perpetuo. Porque cada día debo descansar en mis obras y descansar en la sangre de Cristo para limpiarme y para hacerme bien con Dios. Y siendo esto, no es que un día de 7 dedico a Dios, sino 7 días
de 7 dedico a Dios. Y Él tiene que gobernarme y no trabajo para el yo día tras día, pero siempre es para Dios. Si estoy confiando entonces en la sangre de Cristo, y si estoy gozándome en Dios día tras día, si estoy buscando siempre que me guíe, estoy observando el día de reposo perpetuamente. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer. Tanto a un día particular, porque adoramos en el domingo, ya vimos en Colosenses 2 que el apóstol dice que no debemos observar ciertos días como son más santos y que observándolos somos más santos. Esto es regresar a la ley. La razón que adoramos en el domingo es porque esto fue la práctica de la iglesia primitiva. Y ellos congregaban en el domingo porque fue el día que Jesús se levantó de los muertos. Nos conviene, debemos congregarnos regularmente, como dice en Hebreos, y el domingo es la práctica. Pero hay iglesias que congregan en otro día porque no es posible y no tengo ningún criticismo. Lo importante es que congreguemos en el nombre del Señor y que adoremos a Él regularmente. Y debemos congregarnos porque queremos, no porque es obligación. La Biblia dice que la ley fue para, si puedo decirlo así, niños no maduros, y que ahora en Cristo hemos llegado a la madurez. Entonces Cristo nos trata como personas responsables. Sabemos que necesitamos descansar el cuerpo, sabemos que necesitamos refrescar el alma también, pero no pone reglas que tenemos que hacerlo en cierto modo. Nos da esta libertad. Entonces no preocupemos, estoy haciendo esto en el domingo, estoy haciendo algo malo. Si es malo en el domingo, también es malo lunes, martes, miércoles, sábado. O sea, lo malo es malo y lo bueno es bueno, a pesar del día. Entonces la gran pregunta es, ¿estás descansando de tus propias obras y confiando en la sangre de Cristo para limpiarte del pecado? Si esto, entonces estás observando el reposo que Dios quiere para nosotros. Uno más grande que el templo está aquí es Señor del día de reposo y de cada día. Y debemos entregar nuestras vidas a Él y descansar en Él. Él nos hace esta oferta: venga a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Entonces, si no tienes paz en tu corazón, si no tienes descanso en tu corazón, venga a Cristo, entrega todo a Él y descanse en Él. Y Él te dará paz. Creyente, no tenemos que observar un día, pero sí debemos recordar. Necesitamos tiempo para descansar el cuerpo y el alma. Necesitamos tiempo para adorar a Dios. Debemos arreglar la vida para que las cosas del mundo no interrumpan nuestro tiempo con Dios. Y a la vez no debemos juzgar a otros que tienen otra forma de acercarse a Dios que nosotros. Si Dios nos da la libertad, debemos confiar en Dios, dirigir a otros como a nosotros. Entonces, lo importante es que todos nosotros nos acerquemos a Dios, no pensando, pues es un día, tengo que hacer tal y tal, pero que nos acerquemos a Dios continuamente en espíritu y en verdad, y adorándolo de
corazón con buenas ganas. Y vamos a orar ahorita. Padre, estamos muy agradecidos por todo lo que tenemos en Cristo. La libertad, que no somos cargados con observar regla tras regla. Enséñanos a usar nuestra libertad para hacer el bien, apartando tiempo para estar contigo y adorándote con tu pueblo. Y también pensando y orando en nuestras casas. Padre, pedimos que si hay alguien que está escuchando y no tiene paz, no ha descansado en Cristo, que hoy día abra sus ojos para ver que en Cristo hay descanso eterno y paz tras el entendimiento del hombre, que busca esta paz entregando sus pecados y todas sus cargas a Cristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.